el cariño, el amor, los regalos que han hecho a mi esposa Rebeca, al niño Enrique, el regalo también que me han hecho del bolso ese con mi nombre. Muchas gracias. Ha sido una bendición recibir este cariño y este amor y bueno, estar con los hermanos, los ministerios. Amén. Conocer a mi hermano que no lo conocía también de la iglesia obrero. Amén. A los hermanos también, a todos los siervos del Señor. Amén. Que hace un tiempo que no vengo a Alicante. Amén. Hace un tiempecito que no venía, pero de haber venido otras veces, pues ya los conozco a muchos. Amén. Y estar también con el candidato José es una bendición. Amén. Y que Dios bendiga a la iglesia de Rojales. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 10. Y leemos en el nombre de Jesús. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Levanta tu mano, cierra tus ojos, dile al Espíritu Santo que te hable. Ruégale al Espíritu del Señor que te hable. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia. Nos humillamos ante ti. Gracias, Padre. Muévete tú y habla tú a tu pueblo. Gracias por tus siervos. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apláudele al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, estos versos, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Son textos que te atrapan, no son textos normales. Cuando los lees, tienes que pararte y decir, impresionante, ¿no? El Señor se manifestó y los sacerdotes no pueden ministrar, porque es Dios quien ministra a su pueblo. Amén. Hay versos más famosos en la Biblia, por ejemplo, yo en mi casa serviremos al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son versos que nos conocemos la mayoría de las personas. Este verso no, este verso es famoso para los que conocen la Biblia. Pero los que leen la Biblia se conocen este verso, porque te atrapa tu corazón. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado su casa. Yo recuerdo cuando Moisés recibió las tablas de la ley, y dice la Biblia que cuando él recibe las tablas de la ley, él va a ministrar al pueblo ese mensaje. En aquel momento, Dios le dio a Moisés el mayor mensaje que había en aquel momento, que era la ley. Luego vino otro mensaje superior, que es el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio. Pero hasta que no viniese el mensaje del Evangelio, el mensaje más importante de Dios era la ley. Y en aquel momento era el mensaje más importante de Dios para el mundo. Y ahora date cuenta, el mensaje más importante de Dios lo va a dar un hombre a un pueblo. Y dice la Biblia que cuando ve al pueblo, coge las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios y las tira al suelo y las rompe y para el mensaje y se termina el culto. Y ahora yo pregunto a Moisés, ¿por qué no puedes ministrar el mensaje? Y Moisés me diría, Pedro, ¿cómo voy a ministrar el mensaje si ves cómo está el pueblo? Hay un becerro de oro, están danzando alrededor del becerro de oro, están ofreciendo incienso al becerro de oro y están diciendo que ese becerro de oro se llama Jehová. No puedo ministrar porque hay pecado.
Ahora, Moisés, ¿cuál es la causa para no ministrar? El pecado. No ministro porque hay pecado. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10, le dices a los sacerdotes, ¿y por qué no podéis ministrar ustedes? Ellos dicen, nosotros no podemos ministrar porque la nube del Señor está ministrando a su pueblo. Amén. Moisés no podía ministrar porque el pueblo estaba pecando. Los sacerdotes no pueden ministrar porque es Dios quien está ministrando a su propio pueblo. Amén. Y qué alegría que entre nuestras iglesias pasase justamente esto. Que no nos pasase como Moisés. Que los sacerdotes no tengan que ministrar no por causa del pecado, sino porque sea el Espíritu del Señor quien esté ministrando a su pueblo con su palabra, con su gloria y con su presencia. Porque, hermanos, cuando es Dios quien ministra, cuando es Dios quien se manifiesta, cuando es Dios quien hace las cosas, créanselo, cuando es Dios hay resultados de Dios. Y los resultados de Dios son una bendición para el pueblo del Señor. Y necesitamos más que nunca que sea el Espíritu Santo quien ministre el pueblo de Dios. Que sea Dios quien ministra su iglesia. Porque podemos hacer cultos sin Dios y cultos con Dios. Podemos predicar con Dios y podemos predicar sin Dios. Podemos cantar con Dios y podemos cantar sin Dios. Pero la verdad que cuando Él está, cuando Él se mueve, todo es diferente, el ambiente es diferente, el resultado es diferente y necesitamos que Dios se mueva en medio de su pueblo. Ahora bien, la Biblia dice, y la nube del Señor apareció, y los sacerdotes no pudieron permanecer a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado su casa. La pregunta sería, ¿por qué se manifiesta en ese momento la nube de Dios? Porque no siempre la nube de Dios se manifiesta en la Biblia. Hay momentos concretos donde la nube de Dios se manifiesta. La pregunta sería, ¿por qué se manifiesta la nube en aquel momento? Porque hay algo muy real. Dios no se manifiesta donde es tolerado. Dios se manifiesta donde es alabado, adorado, respetado, reverenciado, exaltado, obedecido, temido, puesto en alto. Es ahí donde Dios condesciende en gracia y desea manifestarse. Por eso Dios está en todos los sitios, pero no se manifiesta en todos los sitios. ¿Dónde se manifiesta Dios? Pues la mayoría de las veces con su pueblo, porque Dios se deleita en manifestarse alrededor de la mesa de sus hijos, estando con su pueblo. Él desciende en gracia, ministra en gracia, habla en gracia, ama en gracia, salva en gracia, levanta en gracia, restaura en gracia. El Señor sana en gracia. Él lo hace en medio de sus hijos y en medio de su pueblo, porque la mayoría de las veces donde se le honra, donde se le adora, donde se le respeta, donde se le canta, donde se le exalta, es en medio de su pueblo. Ahora, se manifiesta la nube en el tabernáculo. Quiero que entiendan estas tres palabras que voy a decir: tabernáculo, nube, gloria y adoración. Porque la nube casi siempre se manifiesta donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca, aparecía la palabra gloria, aparecía la nube y a continuación el pueblo oraba. Siempre era esa reacción: arca, nube, templo, gloria, pueblo adorando al Señor. Casi siempre era esa la reacción. Ahora bien, ¿por qué se manifiesta en ese momento la nube? Bueno, para entender por qué se manifiesta la nube en aquel momento, tenemos que hacer un poquito de historia. Dice la Biblia que el rey David, un día por la mañana, se levanta y dice, yo lo voy a parafrasear a mi manera sin torcer el capítulo, pero para que todos se entiendan, ¿de acuerdo? ¡Qué vergüenza! El profeta Natán, que estaba justamente en ese momento, le dice, ¡qué vergüenza de qué rey! Y dice David, porque estoy pensando que yo, siendo un rey con R minúscula, tengo un palacio de cedro y el arca del Señor, que el Rey de Reyes, está entre cortinas. Porque resulta que el tabernáculo de Moisés era una tienda. Había oro, había plata, había bronce, pero no era una tienda. Por eso hoy estaban aquí, mañana estaban en otro sitio, porque cogían la tienda, la desenvolvían y se iban al lugar donde la nube llevaba. Ahora, claro, David es como que se despierta de un sueño y dice, qué vergüenza, siendo yo un rey en minúscula, en un palacio donde vivo y me muevo, y el arca del Señor está entre cortinas.
Entonces le dice el profeta Natán a él, ¿y qué es lo que tienes pensado? Dice, pues mira, ya que el Señor me ha bendecido tan ricamente, pues le voy a hacer al Señor una casa para que habite su arca. Claro, la propuesta es impresionante, hermanos. Es como que te viene alguien y te dice, hermano, ¿tú crees que es el Señor que ore 2 horas al día? Pues claro, que es el Señor. ¿Y tú crees que es del Señor que yo busque al Señor y ayude? Hombre, pues yo creo que lo que el Señor no quiere es que peques. Dios quiere que ores, que ayudes, que leas la palabra. Pues claro, cuando el profeta Natán ve que David dice, yo le quiero hacer al Señor una casa, dice, pues gloria a Dios, si le quieres hacer una casa, hazle una casa al Señor. Pero resulta que por la noche el Señor va donde el profeta Natán y le dice, ¿qué te ha dicho mi siervo David? Dice, bueno, el Señor ha dicho algo tremendo, te va a alegrar esto, esta noticia te va a alegrar, ha dicho que te va a hacer una casa para tu arca. Claro, cuando el Señor escucha eso, le dice al profeta, mira, profeta, ve donde mi siervo David y dile que él a mí no me hará una casa. Claro, el profeta Natán es como que Dios luego a ti por la noche te dice, dile al hermano que no ayude. ¿Qué ha pasado? Señor, ¿y por qué? Y le dice Dios, porque ustedes no ven lo que yo veo. Yo veo las manos de David llenas de sangre. Porque David ha matado muchos hombres. Y no puede edificar un hombre de guerra una casa al Dios de paz. Dile que él no me edificará una casa, que uno de sus hijos sí. Yo levantaré a uno de sus hijos y él edificará casa a mi nombre, pero él no. Ahora, hermanos, date cuenta, se tiene que levantar por la mañana y decirle al rey, ha dicho el Señor que no le hagas una casa. Ahora David prepara todo. David prepara las piedras, prepara todo lo que tiene que preparar para la casa, pero él no le puede hacer una casa porque el Señor ha dicho que no. Pero es que resulta que con el tiempo David peca, y ustedes saben que adulteró con Betsabé. Bueno, pues la Biblia dice que estando el niño en el vientre, el Señor lo hiere al niño, y cuando el niño nace 7 días después el niño muere, y el Señor se lleva el niño. Pero dice la Biblia que posteriormente Betsabé se queda embarazada porque ya el matrimonio se consuma, y cuando Dios le acepta ese matrimonio se queda embarazada de un niño, y ese niño precisamente es el niño que Dios se enamora. Cuando ese niño nace, los hombres le llaman Salomón, pero Dios es como que le pone un mote, por así decirlo. Dice la Biblia que le dice Dios a Natán, dile a David que yo a ese niño le voy a llamar Jedidías, que significa el amado del Señor. Y ahora ese niño nace, y cuando nace no es el primero de su casa, es uno de los más pequeños de su casa, pero Dios soberanamente pasa la cabeza del primogénito y pasa la cabeza de todos los hermanos y escoge a ese niño para él. Y cuando lo escoge, a la edad de 15 o 16, 17 años, se le aparece Dios en sueños y le dice esta palabra: Salomón, carta blanca, pídeme lo que quieras. Ahora no hace falta, yo te digo, ahora no hace falta porque la iglesia escucha muy bien. Eso es cuando hay desorden. No hace falta que toques ahora. Salomón, carta blanca, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Hermanos, eso no se lo dijo Dios ni a Cristo. Porque Cristo le dijo un día, pasa de mí esa copa, y el Padre le dijo, no. Claro, tú verás, Cristo el santo y Salomón el pecador. Dios en su omnisciencia sabía lo que le iba a pedir a Salomón. Y ahora Salomón le dice, bueno, pues mira, Señor, siendo que soy joven, que no sé entrar ni salir, te pido que me des sabiduría para guiar tu pueblo. Y dice la Biblia, y le agradó a Dios lo que Salomón le pidió. Tremendo este versículo. Porque la Biblia dice, oráis, pero no tenéis porque pedís mal. ¿Sabes que le pidas algo a Dios y que le agrade lo que le esté pidiendo? Amén. Y le agradó a Dios lo que Salomón le pidió. Le agradó tanto que le dijo Dios, mira, cualquier rey me hubiese pedido mucha vida. Los reyes no quieren morir. La vida de sus enemigos, claro, quieren tener todo el imperio que puedan. Cuanto más grande es su reino, más prestigio tiene. Y mucha riqueza, porque hace un rey pobre. Pero habiéndome pedido sabiduría, te daré incluso lo que no has pedido. Hermanos, murió de anciano. Vivió larga vida. Tuvo la vida de sus enemigos, y me puede decir, ¿y cuántas guerras tuvo? Ninguna.
Dios prometió a Israel de Egipto hasta el Éufrates. Hasta el día de hoy nadie ha conquistado de Egipto hasta el Éufrates. Eso se conquistará en el milenio, el Mesías volá. Ningún rey ha conquistado de Egipto hasta el Éufrates un tiempo momentario. Lo conquistó Salomón. Con la espada nunca pudo nadie. Salomón con la paz conquistó todo su reino. Porque se conquista más con la paz que con la guerra. Amén. Se conquista más con la unidad que con la división. Amén. Se conquista más con la verdad que con la mentira. Amén. Se conquista mucho más con la oración que con la pelea. Amén. Con la paz conquistó lo que ningún rey con la espada conquistó. ¿Sabes? Escucha esto. Es verdad que al principio de su reino mató a algunos, pero no por él. Es que David, su padre, que era un guerrero de verdad, David era un hombre de Dios, pero a su lado ten cuidado, no hicieses alguna broma que no le gustase. Mira si era, que estaba a punto de morir y le dice, ya soplando el último aliento, dice, ven hijo, ven, fulano de tal y mengano, sí, cuando subas al trono mátalos, que una vez me hicieron esto y esto y esto. Esos fueron los últimos consejos de David a Salomón. O sea, David era un hombre de Dios, pero con mucho cuidado con él, que podía matar a un gigante y podía matar a uno de sus hermanos. Por eso Salomón mató primero a uno, pero posteriormente cuando maduró, uno quiso matar a nadie, conquistó con la sabiduría. Amén. Y ahora resulta que Dios le da larga vida, le da sabiduría, le da la vida de sus enemigos y mucha riqueza. ¿Cuánta riqueza le da Dios? Muchísima. Solamente voy a dar un dato. Por la parte de mi abuela, mi familia le gustan mucho los caballos. Mis tíos, mis primos, todos han montado a caballo y les encanta el caballo. Bueno, pues yo tengo un niño que se llama Manasés, que los genes le han salido de la parte de mi abuela. Le encantan los caballos. Y estoy predicando en una zona que no voy a decir la zona, y un hermano de allí se entera. Me dice, hermano Pedro, ¿me enteran que al niño Manasés le gustan los caballos? Digo, sí, y ese día había venido conmigo Manasés. Dice, mañana le llevo yo, que yo tengo unos caballos. Cuando el niño escucha eso, en el hotel ya no duerme toda la noche. A las 9 de la mañana, papá, y el gitano, digo, no te preocupes, que ya viene, que me ha dicho que viene y ahora nos vamos. Estaba el niño nervioso. Cuando llega el otro día, por la mañana bajamos, nos montamos en el coche del hermano, subimos con una cuesta y cuando llegamos veo pues un terreno muy grande. Y digo, válgame, ¿quién será este hijo? Y veo dos casas pequeñas y digo, hermano, ¿y estas dos casas? Dice, estas dos casas son dos casas que hemos comprado para los vecinos que trabajan para cuidar nuestros caballos. O sea, ya de momento tenían dos casas, aparte de las suyas, para criados. Digo, bendito sea Dios. Digo, yo creo que este hermano tiene más de 1.000 euros en algún calcetín metido en su casa. Empiezo a ver caballos, empiezo a ver más caballos y ya le pregunto, digo, hermano, ¿cuántos caballos tenéis? Dice, 240. Al ratito sale su padre con un sombrero gitano y ya me di cuenta yo que estoy con gente de mucho dinero. Las personas más humildes que me he encontrado hasta el día de hoy viajando por el mundo son estas dos. Y son las personas más ricas que hasta el día de hoy he visto yo. Cuando yo he dicho que este gitano tiene 240 caballos, ¿ustedes creen como yo que tiene más de 500 euros en casa? ¿Saben cuántos caballos tenía Salomón? Si este gitano tiene dinero con 240, ¿qué tendría Salomón, que dice la Biblia que tenía 40.000 caballos? Y 12.000 jinetes. Mira si Dios había bendecido a Salomón. Pues ahora bien, resulta que tiene la herencia del padre de hacerle al Señor una casa, un rey joven, un rey sabio, un rey conquistador y un rey rico. ¿Qué casa no le va a hacer al Señor? Mira si le ha hecho una casa tremenda que hasta el día de hoy se le llama el Templo de Salomón.
Lo persiguieron los enemigos y lo destruyeron, y Dios lo volvió a reedificar por medio de Zorobabel. Más tarde, Nabucodonosor reedificó otra vez el templo. 70 años después de Cristo lo destruyó Tito, y hasta el día de hoy están persiguiendo hacer de nuevo el templo de Salomón. Se convirtió en una de las grandezas del mundo. La diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón son muchas, porque el templo de Salomón, hermanos, estaba en Gabaón, y ahora Salomón le hace al Señor un templo en Jerusalén que no se puede mover. El tabernáculo de Moisés era movible porque era una tienda. El templo de Salomón no se podía mover porque estaba hecho de oro por fuera y por dentro. Era algo escandaloso, hermanos. Es más, cuando Salomón le hace al Señor el templo, lo tiene todo muy fácil, porque todo el mobiliario estaba en Gabaón con Moisés. Pues ¿sabes qué? No cogió nada de Moisés. Lo dio todo por viejo y por anticuado. Él lo hizo todo nuevo, con mejores elementos, y lo multiplicó. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés había un candelero. ¿Has visto el candelero de oro que tiene como una caña de oro y 7 brazos que dan luces? Pues eso estaba en el lugar santo, a ese lado del lugar santo, a la izquierda. Salomón le hizo el Señor no un candelero, sino 10 candeleros. Le superó a Moisés por 9. ¿Sabes cuántas mesas había? 10 mesas de los panes de la proposición. Los altares que le hizo el Señor eran impresionantes. Había una fuente que estaba en el lugar, en el atrio, que dice la Biblia que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Pues él no le hizo una fuente, le llamaron la fuente de mar, porque era muy grande, y debajo había 12 reyes representando las 12 tribus de Israel, y 9 fuentes más que le hizo el Señor, en total 10. El tabernáculo de Moisés era 40 metros de largo y 20 de ancho. Salomón le hizo al Señor un templo de 40 metros de ancho y 100 metros de largo. Era algo impresionante. Cuando entraba en el tabernáculo de Moisés, todo era silencio. No se escuchaba absolutamente nada. Nadie decía nada, porque todo era silencio. ¿Sabes qué le puso Salomón al Señor? Le puso Salomón al Señor 4.000 levitas que sirvieron en el templo y 238 cantores que se turnaban de día y de noche, cantando y adorando al Señor. Hay un verso en Isaías, capítulo 6, que dice la Biblia que el profeta ve a serafines que tienen 6 alas. Con 2 ponen su rostro, con 2 ponen sus pies, con 2 vuelan, y en un metro sin cesar día y noche dice: Santo, Santo, Santo es el Señor, su gloria llena toda la tierra. Ahora bien, en el cielo no hay reloj, no hay día, no hay noche, es el estado de la eternidad. El profeta escribe en Isaías que los ángeles dicen sin cesar día y noche: Santo. La pregunta sería: profeta, ¿por qué dices día y noche si aquí no hay día, aquí no hay noche y aquí no hay tiempo? El profeta reinterpretó la profecía. Él sabe que en la tierra hay día, hay noche y hay hora. El profeta dice: ¿cómo le voy a decir yo a esta gente de la tierra que en el cielo no hay sensación de hora bien? Pues voy a interpretar lo que ocurre. Aquí hay día y aquí hay noche, aquí hay tiempo y aquí hay espacio. Aquí no hay día, no hay noche, pero voy a interpretar lo que ocurre. Aquí le dicen al Señor: día y noche, Santo, Santo, Santo es Jehová, su gloria llena toda la tierra. Es adoración interesante. Bueno, pues esto es asombroso, porque Salomón le puso al Señor 238 cantores que se turnaban día y noche y decían: Santo, Él es bueno, Él es grande. Ibas a la 1 de la mañana al tabernáculo, había gente adorando. Ibas a las 2 de la mañana al tabernáculo, había gente adorando. Ibas a las 5 de la mañana al tabernáculo, había gente adorando. Ibas a las 9 de la mañana al tabernáculo, había gente adorando. Ibas a la 1 de la tarde al tabernáculo, había gente adorando. Ibas a las 3 de la tarde en el tabernáculo, había gente adorando. Ibas a las 8 de la tarde al tabernáculo, había gente adorando. Día y noche sin cesar le hizo el Señor un infierno en la tierra. Ahora, claro, ¿quién no le gustaría conocer el tabernáculo, el templo de Salomón? Si a mí me dijese el Señor: Pedro, en sueños, ¿qué te gustaría que te enseñase? ¿El tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón? Yo diría: el templo de Salomón. Es tremendo lo que hizo para el Señor, ¿eh?
mesas nuevas, altares nuevos, más levitas, más cantones. Los querubines de gloria eran nuevos, porque Moisés hizo querubines que estaban así las alas. Salomón hizo querubines nuevos con las alas así. Querubines nuevos, mesas nuevas, altares nuevos, oro, piedras preciosas, adoración sin cesar, que se turnaban día y noche, cantando, adorando, exaltando. Pero cuando todo estaba terminado, Salomón se queda mirando y dice Salomón, está todo tremendo, adornado, ordenado, en su sitio, en su lugar, pero ¿y la nube? ¿Dónde está la nube? ¿Sabes dónde estaba la nube? En el tabernáculo de Moisés, con el arca. Entonces Salomón se dio cuenta y dice, ay, he querido dar por viejo y anticuado todo el mobiliario de Moisés. Y aunque no he cogido nada, hay algo que me veo obligado a coger. Y dice la Biblia, entonces le mandó a los levitas que fuesen a Gabaón, entrasen en el lugar santísimo y cogiesen el arca del pacto. Y dice la Biblia, y cuando los sacerdotes cogieron el arca, dice, cuando el arca entró en el templo, ahora dice la Biblia, entonces apareció la nube del Señor. Y los sacerdotes no pudieron ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sabes? Estaba todo ordenado, pero faltaba el arca. Había más querubines, pero faltaba el arca. Había más mesas, pero faltaba el arca. Había más levitas, pero faltaba el arca. Había más adoración, pero faltaba el arca. Había más oración, pero faltaba el arca. Había más palabras, pero faltaba el arca. Había más oro, pero faltaba el arca. Había más metros, pero faltaba el arca. Estaba todo ordenado, pero faltaba el arca. Y hasta que el arca no vino al tabernáculo de Salomón, el tabernáculo de Salomón, el templo de Salomón estaba más adornado, pero le faltaba la presencia de Dios. Había más levitas, pero le faltaba la presencia de Dios, porque la nube era la presencia expresiva de Dios, era la presencia visible. Es cuando Dios decía, yo estoy aquí. Estaba antes de la nube, pero ahora lo quiero decir, estoy aquí. Es decir, Salomón entendió que los adornos son bonitos y necesarios. La presencia de Dios es imprescindible. Hasta que ella no esté, no podemos sustituir la presencia por los adornos. ¿Y sabes qué? Me temo que muchos de nosotros hemos sustituido la presencia y la búsqueda de Dios por muchos adornos que tenemos en la vida. Sí, hermanos, hemos cometido el pecado de la idolatría, porque los católicos se doblegan ante el yeso y adoran a la Virgen, y nosotros los evangélicos adoramos a los predicadores, adoramos a los salmistas, adoramos las danzas, adoramos las formas, adoramos las vestimentas, adoramos los teléfonos, adoramos TikTok, adoramos Facebook. Hemos sustituido la presencia de Dios por espacios públicos. Hemos sustituido la búsqueda de Dios por la búsqueda comunitaria, pero dejando a Dios en el olvido. Hemos hecho tantas cosas y tenemos más adornos. Hay más organización, pero nos falta electricidad. Hay más orden, pero nos falta el poder del Espíritu Santo. Está todo más bonito, pero sabemos que el Señor es ausente de cada culto y de cada vida. Porque sí, es verdad, tenemos más organización, pero sabemos que nos falta más Biblia, más estudio, nos falta más verdad, nos falta la presencia del Señor entre nosotros. ¿No será que Dios se ha enfadado con nosotros porque lo hemos sustituido por cosas estúpidas y ridículas, sabiendo que lo más importante del templo no es el oro, lo más importante del templo no son los levitas, lo más importante del templo no son los altares, lo más importante del templo es el Señor? Y sabes que tú sabes como yo que estoy diciendo la verdad, que hemos sustituido a Dios por muchas cosas. Decimos que Dios es nuestra vida y no le dedicamos tiempo. Te voy a decir algo, no oramos por falta de tiempo, oramos por falta de pasión, por falta de entrega, por ilusión con el Señor. Porque cuando quieres hacer algo que te gusta, sacas tiempo para hacerlo. Y tienes tiempo para programar lo que te gusta hacer. Jamás vas a decir que no tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer. Pero eso es lo que nos ocurre. Hemos sustituido al Señor.
Estamos llenos de adornos, pero nos falta la vida. Y hasta que el arca no esté de nuevo en su lugar, vamos a tener adornos. Y lo más importante en el templo no es el oro, ni los levitas, ni la adoración incesante. Es cuando la nube aparece y Dios se agrada en medio de su pueblo. Y eso es lo que necesitamos, la búsqueda de Dios. Y me dirás tú a mí, Pedro, ¿cómo yo busco al Señor? Bueno, la búsqueda tiene que ser presente. ¿Por qué presente? Porque no hay nada más penoso que un cristiano hable del pasado. Eso es lo más penoso del mundo. Deberíamos de llorar cuando hablamos del pasado, cuando Satanás ríe. Satanás se ríe de nosotros cuando hablamos del pasado. ¡Ay, cómo buscaba! ¡Ay, cómo amaba! ¡Ay, cómo perdonaba! ¡Ay, cómo me congregaba! Y Satanás se ríe y dice, ¡ay, qué bien vivías! Pero ahora te no vives, ahora te gusta. La búsqueda del Señor tiene que ser presente, porque Cristo está vivo, Él resucitó de los muertos antes del día, está aquí en vivo y directo con nosotros, y Él quiere que lo busques presente, pero no solo la búsqueda de Dios es presente, también es continua. ¿Por qué es continua? Porque no le busco por espacio de tiempo. Él es mi vida las 24 horas del día, Él es mi vida en verano, en otoño, en primavera, en invierno, 24/7, estoy en relaciones con el Señor. ¿Qué es tener comunión con el Señor? Es unión común, y que es tener intimidad, es encerrarme con el Señor a solas. Pero cuando salgo de la intimidad, sigo en comunión, porque estoy en unión con Dios, estoy en unión con un pueblo de Dios, con su palabra, porque le digo todo lo que Dios no quiere, porque crucifico mi carne, porque quiero agradarle en mi negocio, porque quiero agradarle en mis conversaciones, porque quiero agradarle en la palabra. Es búsqueda presente y continua, pero no solo es presente y continua, es una búsqueda creciente. ¿Por qué creciente? Porque ahora vendo los pecados que antes me decían a mí, y ahora vendo la vida que antes me decía, y ahora controlo que antes no me controlaba, y hoy me parece más de Cristo que hace un año. No puede ser que estemos toda la vida aquí, y que te parezcas más a vida cometido en el hombre que sirve y ama, llamado Jesús de Nazaret. Los verdaderos creyentes de Dios, los que amamos a Dios, perdonamos una vida de pecado cuando Dios lo transforma. Y le ves que ha sido transformado y dices, pero hermano, que su vida fue un desastre. Y dices, tú ya lo sé, fue un desastre, pero es que hoy me bendice. Porque los creyentes verdaderos amamos la transformación. Lo que no toleramos y no llevamos bien es que estés aquí todos los días y no seas cambiado y transformado. Eso no lo toleramos, nos da mucha rabia. Toda la vida en el culto y sigue siendo igual. Pero la búsqueda de Dios es presente, continua y creciente. Y yo te pregunto, ¿has cambiado a Dios por algo? Aleluya. Te voy a parafrasear otra historia. Moisés, sí, tengo dos mensajes, uno de y otro. Bueno, pues dime el bueno, dice el Señor. La victoria contra los de Canaán es buena. Gloria a Dios, dice el Señor, sí, pero aunque la victoria es vuestra, yo no iré con vosotros a la guerra. Irá mi ángel, pero yo no. Baja del monte, dice Israel, sí, ha dicho el Señor. Dos mensajes, uno bueno y otro malo. Dinos el bueno, la victoria contra los de Canaán es buena. ¿Quién no le gustaría recibir un mensaje así de Dios? Imagínate que Dios en sueños te dijese, hijo, hija, a partir de ahora todos los problemas que tengas en la vida, la victoria es tuya. ¿Cómo se interpreta eso? Que si enfermas vas a sanar. Que si viene una temporada mal de dinero, el Señor abrió las puertas. La victoria es tuya. ¿Todo el mundo le gustaría recibir ese mensaje? Amén, amén. Este mensaje lo recibió Israel, la victoria es vuestra. Pero a continuación dice Moisés, pero ha dicho el Señor otra cosa. ¿El qué? Ha dicho que Él no viene con nosotros a la guerra. Que Él no viene a darnos la victoria, que lo hará su ángel. Ah, bueno. ¿Qué más da que no venga Él? Si la victoria está asegurada. Amén. Cuando Israel escuchó esto, dice la Biblia, entonces los hombres se quitaron sus brazaletes y las mujeres sus zarcillos y se vistió el pueblo de luto.
Aleluya. Amén. Si te ha impactado alguna vez ver una familia de 5 personas entrar al culto por primera vez de luto y te impacta verlos, imagínate ver a 2 millones de personas en un desierto vestidos todos de negro. Entras en las tribus de Judá, todos los hombres y las mujeres y los niños de luto. Entras en las tribus de Aser, todo el mundo de luto. Entras en las tribus de Neftalí, todo el mundo de luto, con pañuelo negro. 2 millones de personas de luto. Y yo les pregunto, Israel, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto para que 2 millones de personas estén de luto? ¿Y sabes qué me dice Israel? Pedro, nos hemos muerto nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué os habéis muerto? Porque el Señor ha dicho que la victoria es nuestra. Pues gloria a Dios. No, Pedro, gloria a Dios, no. Es que Él ha dicho que la victoria es nuestra, pero que Él lo quiere con nosotros. Amén. Y no hay nada más peligroso que triunfar sin Dios. Amén. ¿Verdad? Cuando la vida te va bien, pero no estás bien con Dios. Amén. Cuando hay salud, pero tienes una relación enferma con Dios. Cuando parece que todo en casa está bien, pero ya no está el Señor, porque no se le honra, no se le obedece, no se le respeta. Estás triunfando sin Él. Y no hay nada más peligroso que triunfar sin Dios. ¿Sabes que cuando los ricos, estos que tienen millones y millones, cierren los ojos aquí y se despierten entre las llamas de la ira de Dios, dirán, ¿para qué me sirvió mi éxito? Amén. Pero no se dieron cuenta porque estaban embriagados, que su mayor fracaso era su éxito. Porque cuando tienes éxito sin la aprobación de Dios, eso te contamina y te conformas con eso. Eso es el fracaso más grande de tu vida. El verdadero éxito no es que las cosas te vayan bien por fuera. El verdadero éxito es que las cosas vayan bien por dentro. Una sana relación con Dios. ¿Se podía adornar Israel de la victoria? ¡Sí! ¿Pero de qué le sirve una difunta sus adornos? ¡Nada! Y así veo muchas iglesias adornadas pero sin vida. Ministerios adornados pero sin vida. Organizaciones adornadas pero sin vida. Casas adornadas pero sin vida. Está todo muy bonito, todo muy ordenado, pero falta el arca. Pero la presencia de Dios es presente, continua y creciente. Cuando alguien de corazón va al Señor y le dice, Señor, yo quiero buscarte presente, continua y creciente, y me quiero parecer cada día más a Cristo, porque tú eres lo más grande de mi vida, tú eres lo que marca la diferencia. Puedo tener bien todo ordenado, pero si faltas tú, me falta todo en esta vida. Porque no es que busco al Señor porque Él es lo principal, no es que Él es el primero, y luego mi mujer lo segundo, y luego mi psicólogo tercero, y luego mi ministerio lo cuarto, y luego la iglesia quinto. No, es Dios en mi casa, Dios en mi ministerio, Dios en mi iglesia, Dios en mi trabajo, es Dios en el campo, es Dios en el taller, es Dios en mi iglesia. Es una búsqueda presente, continua y creciente. No va por espacios ni por momentos. Él es mi vida, día y noche, las 24/7. Me he enamorado de Él y le he entregado mi vida. Soy su hijo, soy su herencia, soy su esclavo. Él es todo para mí. Esa es la relación con el Señor. La relación, el Evangelio es relación y comunión con Cristo. Cuando se olvida este principio, la vida cristiana se convierte en religión, más tarde en tradición y finalmente en cansancio. Por eso hay gente cansada, tradicionalista y religiosa, pero necesitamos que se levante una generación joven aquí en esta iglesia que diga, hermano Pedro, yo quiero ser de esos, yo quiero buscar al Señor presente, continua y creciente. Hermano Pedro, que yo vi al culto. No hay nada más triste en este mundo que irse al infierno desde el banco de una iglesia.
verdad. A mí no me dice nada que estés aquí. Es que Cristo está en ti. Amén. Esperanza de gloria. ¿Y tú tienes al Señor como lo más importante? Amén. ¿Me deja que te cuente otra historia del arca? Amén. Israel se levanta contra los filisteos y los filisteos contra Israel y salen a la guerra. No me digas el por qué los israelitas, que son tan valientes, en aquella ocasión tienen un miedo tremendo. Tienen tanto miedo que dicen, bueno, vamos a sacar el arca del Señor y vamos a ir a la guerra. Y dice la Biblia que sacaron el arca. Bueno, el arca no está diseñada para la guerra, el arca es para el sacrificio. Tipifica la presencia de Dios. Lo sacan a la guerra, claro, los enemigos les vencen y les roban el arca. Cuando los filisteos se llevan el arca, se lo llevan a su tierra y lo meten en el templo del dios Dagón, que es el dios de los filisteos. ¿Cómo es el dios Dagón? Un dios muy feo. Tiene las manos de hombre, cabeza de hombre, pies de hombre y cuerpo de pez. Lo ponen enfrente, el dios Dagón estaba así, ponen el arca enfrente y esperan a la mañana para decir, mirad, filisteos, nuestro Dios ha vencido al Dios de los hebreos. Este es el arca de Dios. Cuando abren la puerta, hermanos, ¿cómo estaba Dagón? Resulta que por la noche el Señor había pegado así un cogotazo, había tirado así la estatua y estaba postrada ante el arca. Cuando ellos ven su estatua o su Dios postrado, dicen que no se dé cuenta nadie, lo suben de nuevo. Filisteos, mirad, hemos vencido al Dios de los hebreos, nuestro Dios. Pero al otro día dice Dios, no vais a ocultar lo que voy a hacer. Al otro día por la noche se levanta el Señor y le golpea al Dios Dagón. Le rompe la cabeza, las manos y los pies. El cuerpo se queda por ahí tirado y las cabezas, las manos y los pies ruedan y se quedan en el borde de la puerta. Cuando los sacerdotes por la mañana anuncian la victoria de su Dios, abren la puerta y ¿cómo está su Dios? Hecho añicos, hecho pedazos. El Dios de los hebreos por la noche le ha pegado un palizón, le ha roto la cabeza, las manos y los pies. Y dice la Biblia que ellos ahora quieren pasar y no pueden pasar. ¿Por qué no pueden pasar? Que es tremendo esto. No pueden pasar porque su Dios, bueno, la cabeza de su Dios, las manos de su Dios, los pies de su Dios están ahí. Y dice la Biblia, y desde aquel día en adelante los sacerdotes de Dagón ya no pisan el umbral de la puerta. ¿Y por qué no lo pisan? No lo pisan porque recuerdan que la cabeza de su Dios estaba allí, las manos de su Dios estaban allí, es decir, la herida de su Dios, recordaba la herida de su Dios. ¿Has visto cuando te has hecho una herida que te miras años después y recuerdas dónde te hiciste la herida? Mirad, yo tengo aquí una pequeña herida tengo aquí que no se aprecia, yo la veo aquí, la veo y sé dónde me hice esta herida. Yo me la hice en un velatorio de una joven que yo me había criado con ella, yo la recuerdo, y siempre que me veo la herida, yo recuerdo a aquella joven. ¿Por qué me recuerdo la herida? Porque veo aquí esta pequeña cicatriz, que quizá tú no la ves, pero yo sí la estoy viendo ahora mismo, y recuerdo exactamente cuándo pasó, dónde fue, en un coche que ya no tengo, que abrí el capó y ahí me golpeé y se quedó la herida. ¿Te das cuenta cómo lo recuerdo? Por eso los sacerdotes de Dagón ya no pisan el umbral de la puerta, porque cuando pisan recuerdan que su Dios fue herido. ¿Y por quién fue herido? Por el Dios de los hebreos. Por la noche el Dios de los hebreos le pegó un patizón a su Dios, lo hirió, lo tiró al suelo. ¿Y qué significa que un Dios hiera a otro? Pues es muy fácil, significa que ese Dios es más fuerte, es más grande, es más valiente, tiene más poder, es más fuerte que ese Dios. Claro, yo pregunto a la iglesia de los padres, ¿nosotros que no creemos que nuestro Dios es más fuerte que nosotros? Amén. ¿Creemos que nuestro Dios es más grande que nosotros? Pues los filisteos pensaban que su Dios es más grande que ellos, por eso les servía. Pero es que resulta que ahora ha habido otro Dios, que es el Dios de los hebreos, que por la noche ha herido a su Dios. Ahora ellos saben que el Dios de los hebreos no solo vence a su Dios, también vence a todos los filisteos. Serán condecorados, están muertos de miedo y ya no pisan el umbral de la puerta porque la herida de su Dios es la derrota de su pueblo. ¿Qué cosas? Es que nuestro Dios es exuberante y es tremendo en todo lo que hace, porque la herida de recuerda que los filisteos estaban perdidos. Nuestro Dios también fue herido en el Calvario, exactamente las mismas partes de la voz, las manos, los pies y la cabeza, pero su herida, lejos de ser la derrota de su pueblo, dice el apóstol Pedro, por una herida hemos sido sanados. La herida de nuestro Dios es la sanidad y la victoria.
historia, perdonadme la historia, pero os voy a contar la historia. El Señor empezó a enviar enfermedades. ¿Tú ves? En todas las casas de los filisteos había un diluvio. Claro, ellos se daban cuenta, puede ser que alguna vez en alguna casa, pero que en la casa fuera, en la casa meta, a donde disfruten todas, se daban cuenta que el Dios de los hebreos estaba muy enfadado, que había vencido a su Dios y iba a acabar con los filisteos. Ellos muertos de miedo dicen, pero que volvamos en la calle. Este es el Dios de los hebreos, nos va a matar a todos los filisteos si nosotros no devolvemos su arca, porque este es el pueblo sagrado. Los filisteos muertos de miedo dicen, pero sí, pero la arca no le podemos devolver de cualquier manera. ¿Y por qué? Porque el Dios de los hebreos no va a matar. ¿Y cómo vamos a llevar el arca? Pero si nosotros no sabemos para qué sirve el arca, solo sabemos israelita, pero nosotros no sabemos para qué. Y ahora dicen los sacerdotes, vamos a coger 2 vacas que nunca hayan llevado carga, pero que hayan tenido crías. Es decir, nunca tuvieron un cargo, pero que hayan tenido fruto. Porque el cargo te lo da el pastor y el fruto tu relación con el Espíritu Santo. Por eso hay gente que tiene cargo y no tiene fruto. Y hay gente que no tiene cargo y tiene fruto. Y hay gente que tiene cargo y tiene fruto. Y es mejor tener cargo y además tener fruto. Pero lo más importante del mundo es tener fruto. Porque el cargo es algo visible, el fruto es algo invisible. Que se reproduce por fuera por una comunión interna que tienes con el Espíritu de Dios. Y aquellas vacas nunca habían llevado carga, no tenían nada encima de los globos. Lo primero que iban a tener, gloria a Dios, lo primero que iban a tener es el arca de Dios, ese era el privilegio de las vacas. Y habían cogido a sus crías y las habían encerrado en el cobertizo. Y ahora mira lo que dicen los filisteos, esto es tremendo, dicen los filisteos. Si las vacas con el arca van camino a Israel, es señal de que Dios está en el asunto. Si las vacas se tuercen, esto ha sido casualidad. Claro. Las vacas tienen el arca de Dios en sus lomos. Tienen que ir a Israel. Si se tuercen, los filisteos dicen, trae el arca aquí, que esto de las enfermedades no ha sido el Señor. ¿Qué tienen las vacas? Tienen la honra de Dios encima de sus lomos. Depende del comportamiento de las vacas si los filisteos siguen temiendo al Señor. Depende del comportamiento de las vacas si el arca se queda en el templo del amor o vuelve al lugar santísimo a Jerusalén. Vaya responsabilidad de las vacas, Pues ¿sabes qué dice la Biblia? Esto es tremendo. Dice la Biblia, e iban las vacas camino de Israel, tremendo, sin torcerse a derecha y a izquierda. Amén. Hermanos, son animales que no tienen raciocinio, pero no se torcían a derecha ni a izquierda. Es como que el Señor les estaba diciendo en el lenguaje de ellas, mira, tenéis mucha responsabilidad encima. No torceros a derecha ni a izquierda, porque tenéis el arca de Dios encima de vosotros. Y dice la Biblia que no se torcían a derecha ni a izquierda. Y usted me puede decir, hermano Pedro, ¿qué tenemos nosotros? Pues ni más ni menos que el Evangelio de Dios. Créetelo que hay muchos ojos que te están mirando. Y mucha gente te está observando para ver si Dios está en el asunto de tu vida. Y si cometes cualquier fallo y te tuerces a derecha y a izquierda, ellos dirán, ¿te das cuenta que no era lo que él decía? Que Dios no estaba en el asunto, que el arca de Dios no estaba allí. ¿Te das cuenta que ahí no estaba? Pero las vacas, dice la Biblia, que no se torcían a derecha ni a izquierda. Tenían problemas, sí, pero no se torcían a derecha e izquierda. Iban andando camino de Israel, pero no solo eso. Dice la Biblia, iban andando y bramando. ¿Sabes por qué bramaban? La palabra bramar significa llorar. Las vacas lloraban. ¿Y sabes por qué lloraban? Porque las crías les decían desde el cobertizo, mamá, no los dejes solas. Pero es como que Dios les decía, yo sé que las crías son importantes, pero más importante es mi reputación, más importante es mi arca. Sacrificar el sentimiento materno y seguir andando hasta devolver el arca al santuario. Porque ¿qué hace el arca entre los filisteos? ¿Qué saben ellos para qué sirve el arca? El arca se sabe para qué sirve entre medio de mi pueblo. Ellos son los que valoran mi presencia. De
volver el arca de nuevo a Jerusalén. E iban andando y llorando, porque te voy a decir algo, mantener una sana relación con Dios no es tan fácil como parece. A veces te van a poner entre la encrucijada de que vas a tener que sacrificar cosas para mantener una sana relación con Dios. Hay gente que te va a hacer daño y les vas a tener que perdonar, porque con razón les hubieras podido odiar, pero Dios te dice, aquí no es la razón, es el amor. Sé que se merecen que les odies, pero no les puedes odiar, tienes que perdonarlos, porque si les odias cumpliendo con tu orgullo, pierdes una sana relación conmigo. Y lo más importante de todo no es tu razón, es una relación sana conmigo. Yo soy lo más importante que tienes en tu vida, y a veces la vida te pone encrucijadas por que sido dolorosa, que tienes que escoger una sana relación con Dios, el orgullo de tu pecado. Y aquí estamos las palmas, manteniendo una sana relación con Dios, cosa que nos ha ocurrido a todos los que estamos aquí. Que hemos tenido que sacrificar cosas que nos han dolido, pero hemos tenido que hacerlo por una causa. Señor, por amor a ti lo voy a hacer. Amén. Decía el apóstol Pablo, me muestro como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, con poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, como engañadores pero verdaderos, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas sí aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero jamás destruidos, en otras palabras, con problemas, pero manteniendo una sana relación con Él. Pase lo que pase, si no la alta de Dios encima de mí, ese es mi privilegio y también mi responsabilidad. Llegaré a Israel. Pero no solo eso, dice la Biblia que cuando llegaron a Israel, dice, los hijos de Israel cogieron las vacas y las sacrificaron. No solo dejaron a sus crías, no solo sacrificaron el sentimiento materno, se convirtieron en un sacrificio. Aleluya. Porque a veces te se va a poner tan difícil que algunas cosas las tienes que sacrificar y otras veces te vas a tener que convertir en un sacrificio para Dios. Y te pregunto, ¿estás dispuesto? Entonces la primera historia nos enseña que el arca es Dios, es lo que marca la diferencia. La segunda historia nos enseña que tenemos que sacrificar muchas cosas y a veces convertirnos en un sacrificio para mantener una sana relación con Dios. Amén. Iglesia de Rojales, ¿sabes cuántas fiestas tenía Israel? Antiguamente, 7. Todas las fiestas de Israel recuerdan el pasado. La fiesta de la Pascua, el Señor salvó a los niños de la muerte, a los de Egipto lo pagó. La fiesta de las trompetas, el Señor dio la ley. La fiesta de los tabernáculos, el Señor los guardó en el desierto. Todas las fiestas recuerdan el pasado, excepto una, Yom Kippur. Animal en el lugar santísimo, sangre en el propiciatorio, sangre somos sacerdote, Dios bendice un año. Todas las fiestas recuerdan el pasado, Yom Kippur te da la seguridad en el presente y en el futuro. Por eso a Satanás no le importó que siguiesen celebrando las demás fiestas, pero se gozó cuando les quitó el arca, porque sin el arca no hay Yom Kippur. Porque a Satanás no le importa que recuerdes el pasado, si ahora no tienes nada en el presente. ¿Sabes lo que te da seguridad en tu vida? ¿Sabes cuál es la victoria de la vida cristiana? La presencia de Dios. Amén. Por eso, puedes saber de Biblia, pero si no le buscas, estás perdido. Amén. Puedes saber mucho de religión, pero si no tienes una relación con Dios, estás enfermo. Amén. Lo más importante que tenemos es nuestra relación con Dios. Amén. Ahora, la primera historia nos enseña que Dios es el que marca la diferencia. La segunda nos enseña que lo más importante que tenemos es nuestra sana relación con Dios. Pase lo que pase, no perdamos nuestra sana relación con Dios. Y te cuento la última historia y con eso termino. ¿Por qué no valoramos la presencia de Dios? Perdonadme si el Señor está confrontando tanto, pero Él sabe por qué hace esto. Amén. Porque nos ama.
Amén. Ni Enrique pierde el testimonio. Mirad, hermanos, qué historia tan tremenda. El sumo sacerdote Aarón tiene 4 hijos, los 4 sacerdotes. Os voy a parafrasear la historia para que se entienda. Imaginaros que un responsable de zona tiene 4 hijos y los 4 son obreros. Este era Aarón. Él era el sumo sacerdote, el responsable, y 4 hijos obreros. 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, están en la puerta del culto, en la puerta del tabernáculo, y están bebiendo. Uno bebe un poquito, otro bebe un poquito. ¿Quieres, hermano, un poco? Sí, pues toma un poquito de vino, un poquito de vino, un poquito de vino, un poquito de vino, un poquito de vino. Que terminan cantando Nació un Belén de Judea. Cuando están ebrios, esto es tremendo, le dicen uno al otro, ebrios, borrachos, pero vestidos de sacerdote. Dice, hermano, adoramos al Señor. Y el otro dice, pues vamos. ¿Cómo se adoraba al Señor? Tenía que entrar en el lugar santo, poner fuego en el altar del incienso, y el incienso sube, el Señor rey de la gloria, y así se la adoraba. Van ellos con fuego, ponen fuego, y dice la Biblia que el Señor es como que mira el fuego y dice, esto es fuego, pero no es mi fuego. Huele a fuego, pero no es mi fuego. Alumbra, pero no es mi fuego. Este no es fuego mío, esto es fuego extraño. ¡Fuera este fuego de aquí! Y dice la Biblia que el fuego golpeó a los muchachos en el pecho y cayeron muertos. ¿Sabes cómo los mató el Señor? No los mató quemándolos por fuera, porque dice la Biblia que los sacaron y las vestiduras estaban intactas. Los quemó el Señor por dentro. No les quemó por fuera porque respetó Dios el sacerdocio, ya que las vestiduras eran sacerdotales, de honra y hermosura. Respetó Dios el ministerio. Mató quien ostentaba el ministerio porque no respetó el ministerio que Dios le dio. Gloria a Dios. Y ahora cuando Moisés escucha 2 golpes, ¡pum, pum!, entra, hermanos, ponte en la piel, ve a 2 sobrinos suyos que por el Señor están muertos en el santuario. Al ratito entra Aarón, y cuando entra, de 4 hijos ve a 2 suyos muertos, que su Dios, al que él adora, los ha matado. Y dice la Biblia que Aarón mira a Moisés, y dice, Moisés cayó. Claro, ¿quién le dice a un padre que Dios ha matado a sus hijos, que Dios se pone? Pero cuando Moisés se va a la presencia de Dios, dice, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Y le dice Dios, qué palabra tan tremenda, y seria, le dice Dios a Moisés, Moisés, los que se acercan a mí deben de saber que yo soy santo. Y le dice otra frase, dice, y delante de mi pueblo seré respetado. Pregunta a la iglesia de Rojales, ¿por qué los mató el Señor? Pues que ofrecieron fuego extraño. ¿Los mató porque se emborracharon? No. No dice el verso que los mató porque se emborracharon. Los mató porque ofrecieron fuego extraño. Ahora pregunto, ¿qué es fuego extraño? ¿Qué es fuego extraño? Porque si yo enciendo fuego con un mechero, es fuego. Y si lo enciendo con cerillas, es fuego. ¿Qué es fuego extraño? Cuando Moisés hizo los 2 altares, el del incienso dentro y el del holocausto fuera, el del holocausto era para sacrificar a la víctima y el de dentro para adorar al Señor. El Señor envió fuego del cielo, dice la Biblia. Y cuando el Señor encendió el altar, dijo el Señor, yo lo enciendo y ustedes no lo entienden. Que no se apague el fuego. Y cuando los sacerdotes me quieran adorar en el altar del incienso, cogerán del fuego que yo he levantado en el altar del holocausto, lo meterán en el altar del incienso y con el fuego que yo he levantado me adorarán a mí. ¿Qué es lo que hizo Nadab y Abiú? No cogieron fuego del altar del holocausto, cogieron fuego de su casa, fabricaron su propio fuego
Y cuando metieron fuego en el altar de Dios, que no era fuego del altar del holocausto, sino fuego fabricado por él, el Señor dijo: este se parece a mi fuego, pero no es mi fuego, este es fuego extraño. ¿Y por qué lo hicieron? Porque estaban borrachos, esa sí fue la causa. No supieron hacer la diferencia entre lo santo y lo común. Ellos quisieron convertir fuego común en fuego santo y no funcionó. Dios dijo: no, una cosa es vuestro fuego y otra cosa es mi fuego. Una cosa son vuestras cosas y otra cosa son mis cosas. Mi fuego es santo, el vuestro es común. Y no sabéis hacer la diferencia entre lo santo y lo común porque estáis embriagados. Y pregunta la iglesia de los Rosales: ¿ustedes creen que no estamos valorando bien lo que tenemos que valorar? Porque estamos embriagados del mundo, embriagados del materialismo, embriagados de nuestra cultura, embriagados de tantas cosas que nos alejan del Señor, que no sabemos diferenciar entre lo santo y lo común. Mirad, hermanos, estos jóvenes no supieron hacer la diferencia entre el fuego de Dios y el fuego suyo, porque estaban embriagados. Pero te voy a contar otra historia. Había un rey llamado Belsasar que estaba haciendo una fiesta con 1000 príncipes, y este rey estaba bebido y borracho. Y dijo este rey: vamos a coger los vasos sagrados del Dios de los hebreos y vamos a beber en ellos. Sacaron los vasos del santuario y empezaron a beber. La mano del Señor salió y escribió en el intercalado de la pared: me así. Cuando el rey leía esa frase, dice la Biblia que una pierna le daba con otra y la cara se puso pálida, muerto de miedo. Nadie pudo interpretar esas palabras, ni sabios, nadie, hermanos, de tal manera que su padre se entera. Entra a la fiesta y le dice: hijo, vente ahora, estás muy triste y tienes miedo, ¿qué ha pasado? Nadie puede interpretar esto. Nadie ha leído. Entonces dice la Biblia que la madre se le queda mirando y le dice: mira, hijo, nadie ha podido, pero hay un hombre en tu reino que cuando tu abuelo tenía sueños se los interpretaba. ¿Cómo se llama? Se llama Daniel. ¡Llamadle! Daniel entra, ya no es joven, Daniel tiene 80 años. Y cuando entra le dice el rey: ¿usted interpreta los sueños? Y le dice Daniel: yo no, pero Dios sí. Amén. Y no le dice: pues sí, ¿usted sabe lo que pone? Me imagino a Daniel riéndose. ¿Cómo lo voy a ponerlo? ¿Cómo voy a saber lo que pone? Y llevo con él toda mi vida. Desde que soy un niño le uso 3 veces al día. Conozco su escritura y yo sé lo que pone. Pero antes de decirle lo que pone, te voy a regañar. Porque usted me puede decir, hermano Pedro, que el Señor mandó la gracia a Dios porque ellos sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Pero usted era pagano, no sabía nada. No, sí lo sabía. Le dice el rey: tú sabes, le dice Daniel enfadado, tú sabes que mi Dios a tu abuelo le quitó la perla de la razón porque se desobedeció contra él. Lo tiró al campo por 7 años y cuando tu abuelo reconoció a mi Dios lo puso de nuevo en el trono y le dio más gloria que antes. Y tú, sabiendo esto, no has querido honrar a Dios en cuya vida está, en cuya mano está tu vida. ¿Sabes lo que pone ahí? Mené, te ha sido pesado, hallado falso y mi Dios te va. Escucha esto, iglesia. Nadab y Abiú quisieron convertir lo común en santo y no funcionó. Belsasar quiso convertir lo santo en común y tampoco. Amén. Amén. Eran 2 pecados parecidos en diferentes direcciones. Los borrachos quisieron convertir fuego común en fuego santo y no funcionó. Y el borracho quiso convertir los vasos sagrados en vasos comunes y no funcionó. Ambos quisieron convertir lo común en santo y lo santo en común, pero ambos estaban borrachos. Por eso dice Pedro: estad sobrios y velad. Amén. ¿Y qué es la palabra sobrio? No estar embriagado. Estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de vosotros, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. Porque firmes porque un borracho no se mantiene firme. Por eso el policía, cuando atrapa a un borracho, ¿qué le dice? Le hace una raya y dice: anda, camina, a ver si puedes hacerlo recto, levanta la pierna, entonces y se cae, porque no puede mantenerse firme. Y yo veo una iglesia embriagada,
de una iglesia embriagada del mundo, que no sabemos apreciar la presencia de Dios, porque no estamos firmes, estamos embriagados. Pero la iglesia no se puede embriagar del mundo. ¿Sabéis de qué se tiene que embriagar la iglesia? Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, cantando el Señor en vuestros corazones salmos, himnos y cánticos espirituales. De eso tiene que ser llena la iglesia del Señor. Pero no sabemos apreciar la presencia de Dios porque estamos embriagados. Yo estoy sintiendo así. Amén. Sígueme ahora. Dios te bendiga. Aleluya. ¿A cuántos de aquí le está confrontando este mensaje? Amén. El rey David, dice el rey David, vamos a adorar al Señor junto al arca. Y le dicen, ¿no te has enterado, David? Dice, no, el arca no está en el santuario. ¿Y dónde está? Dice, el arca está en la casa de Aminadab hace 20 años. Hace 20 años. ¿Y qué hacen allí en la casa de Aminadab? ¡Vamos a por el arca! Van a por el arca. ¿Con qué alegría no la reina Jerusalén? Que a cada 6 pasos David hace un sacrificio para el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cántico que dice, y David danzaba? Fue en esta ocasión. 6 pasos un sacrificio, 6 pasos otro sacrificio. Claro, el arca no lo llevaban los levitas. El arca estaba en unos bueyes, en un carro nuevo. Y Dios no lo respetó. Me puede decir, ¿y por qué con las vacas sí? ¿Por qué eran los filisteos? Estos eran los israelitas. Ellos sabían lo que tenían que hacer, no decir. Y dice la Biblia que cuando llevaron el arca de Dios en bueyes, dice la Biblia que los bueyes tropezaron. ¿Dónde estaba el arca encima? Estaba tapada, no la podía ver nadie. Y dice la Biblia que el arca se va a caer. Pregunta a la iglesia de los Mojales, si tú ves que el arca del Dios de toda la tierra se va a caer delante tuya, ¿qué harías tú? ¿Cogerla? No. Que no se caiga el arca, por favor. ¿Saben lo que hace Israel? Israel dice la Biblia que se da la vuelta y dice, ¡no! ¡Que se caiga! Nadie la quiere ver. Pero había un joven allí. Se llama Uza. Este joven dice, no, delante mía no. Extiende la mano y coge el arca. Tú no te caes delante mía. ¡Pah! Y la agarra. Cuando lo está sosteniendo, Dios le ve y dice a la Biblia, se encendió la ira de Dios contra Uza y lo mató en aquel lugar. Digo, Señor, ¿qué te ha pasado, hijo? Si yo soy tú, mato al pueblo. O sea, que dejáis que mi arca se caiga al suelo como que no hay nada. Pero en cambio tú matas al que ayuda a que tu arca no se caiga. ¿Me puede decir, hermano Pedro, dónde está la interpretación de este capítulo? ¿Se la digo? Es que Uza es hijo de Aminadab. El arca estuvo en su casa 20 años. Nunca la vio porque estaba tapada, pero se familiarizó con ella. Se levantaba por los días, hola, buenos días, arca. Por la tarde, buenas tardes, arca. Por la noche, arca, buenas noches. Se familiarizó tanto con ella que mientras Israel, que nunca la vio, la respetó por una vez. Este que estaba acostumbrado a verla se familiarizó tanto con ella que dijo, bueno, ustedes tienen que salir huyendo porque para vosotros el arca no es sagrado. Para mí es un mueble común, es un mueble normal. No, la voy a sujetar por vosotros porque tenéis mucha alegría por el arca. Y cuando toca el arca, el Señor le dice, no, Uza, tú no has sostenido el arca por respeto. La has sostenido por familiaridad. Le has visto tantas veces que le has perdido el respeto. Tú hoy vas a morir porque yo soy uno más, pero el primero. No soy cualquiera. Has tenido el arca como uno de los muebles de tu casa. Y una cosa son los muebles de tu casa y otra cosa es mi mueble, Uza. Mi mueble es santo y los tuyos son comunes. Y ¿sabes qué? Nos hemos familiarizado tanto con Dios que le hemos tratado como a uno de nosotros. Hemos hecho un gitano formal y creemos que es uno más. Pero no, hermanos, Dios no es uno más. Él es santo, Él es soberano, Él es grande, Él es todopoderoso, Él es Dios. Que debemos respetar la presencia de Dios, aunque nadie te vea, aunque no te vea el pastor, respeta la omnipresencia de Dios. Amén. ¿Me puedes decir
Hermano Pedro, ya no hay arca, ya no hay templo. ¿Cómo respetamos ahora el arca? Si ya no hay, y el templo está destruido. Bueno, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Este vino y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa tabernaculizo. Jesús es el arca de Dios. Pero recuerda cuando digo que dentro del arca siempre estaba la nube y la gloria. Por eso dice el siguiente texto: y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me puedo decir, hermano Pedro, pero ¿dónde está la nube? Porque estaba el arca y la gloria y la nube en el monte Tabor. Está Pedro, Juan y Jacobo, Moisés, Elías. Y dice Pedro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice la Biblia, entonces apareció una nube, y desde la nube una voz que dijo: estos son mis siervos, pero este es mi hijo, a él oí. Ahí está el arca, ahí está la gloria, ahí está la nube. Me puedes decir, pero el tabernáculo ¿dónde está? 1 Corintios capítulo 6 y verso 1: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y por qué dicen vuestro cuerpo en vuestro espíritu? Porque estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era más ancho, se podía ver. El lugar santo no lo podía ver nadie, era más estrecho. El lugar santísimo más estrecho y solamente lo podía ver el sumo sacerdote. El atrio lo veía el pueblo, el lugar santo los sacerdotes y el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Y nosotros somos también atrio, santo y santísimo, porque en el atrio se sacrificaba. Por eso nuestro cuerpo lo puede ver todo el mundo y es el método que nos sacrificamos para Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12: así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional. Luego está el alma, que es donde está la palabra, y nos alimentamos del pan de la palabra y la luz, y adoramos a Dios con nuestras emociones, nuestras psiquis, y servimos al Señor desde el alma al cuerpo. Pero luego está el lugar santísimo, el más profundo, más estrecho entre nosotros, y es allí donde vive el Espíritu Santo. Por eso el atrio era de Dios, pero Dios no estaba en el atrio. El santo era de Dios, pero Dios no estaba en el lugar santo. Dios estaba en el lugar santísimo. Por eso nuestro cuerpo es de Dios, pero Dios no está en el cuerpo. Nuestra alma es de Dios, pero Dios no está en el alma. Está en el lugar santísimo. Por eso dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro cuerpo, a nuestra alma no, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios ha venido aquí al lugar santísimo. ¿Y por qué ha venido a vivir Dios dentro de nosotros? Porque esto no es religión, esto es vida. Os he dicho antes que el templo estaba adornado pero sin vida, lo he dicho por esto. Porque esto es vida. La vida se ha instalado dentro de nosotros. Se manifiesta a través del alma transformando la imagen de Cristo, y esa vida fluye a través del cuerpo. Por eso dice Pablo: de la misma manera que presentasteis vuestros miembros en injusticia, ahora a la justicia de Dios. ¿Dónde está el arca? En el lugar santísimo. ¿Quién es el templo de Dios? Tú. ¿Quién es el arca? Cristo. ¿Con quién está la gloria? Con Él. ¿Con quién está la nube? Con Él. ¿Y dónde está todo esto dentro de ti? Amén. Entonces los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la nube. Porque la gloria del Señor había llenado su casa. La gloria no baja, la gloria sale. La tengo dentro de mí, tengo el arca de Dios en el lugar santísimo. Allí está la gloria, allí está la nube. Te pregunto, ¿qué harás con este mensaje de Dios? Aleluya. ¿Empezarás a buscarle? Que se convierta en lo primordial en tu vida. ¿Empezarás a sacrificar por mantener una sana relación con Dios, o seguirás enfermo en tu relación con Él? Y a veces incluso te convertirás en un sacrificio. Pongo solamente un ejemplo: la falta de perdón. La falta de perdón es un obstáculo para sentir la presencia de Dios. Y tú puedes decir: Señor, es que me hizo mucho daño. Y te dice Dios: que ya no sé que es un desgraciado, si lo sé yo. Pero tienes que perdonarlo. Porque yo te perdoné a ti. ¿Me puedes decir, hermano Pedro, es que Dios es muy bueno, para Él es fácil perdonar? No, Dios para perdonarte tuvo que matar a Jesús. Tú no tienes que matar a nadie excepto tu pecado. Amén.
Y tercero, no te embriagues con el mundo. Llénate del Espíritu y de la palabra. Amén. Estate sobrio en las cosas del Señor. Amén. Da valor a la presencia de Dios. Porque no está fuera. Está dentro. Está dentro de ti. ¿Sabes? Veo a mucha gente quebrantada y llorando. Ya no puedo seguir. Ahora levanta tus manos. Cierra tus ojos.